¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es otro video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente acerca de herramientas, cuestiones técnicas, tareas cotidianas que vamos desarrollando. La verdad que muy agradecido con la calidad de suscriptores, de amigos, ya son amigos prácticamente. Nos comunicamos casi todos los días a través de las redes, a través de Instagram, de Facebook. Bueno, algunos amigos ya tienen mi WhatsApp. Saludo al amigo de MHC Tools, que verdaderamente, bueno, estuvimos hablando un rato, un capo. Tiene herramientas espectaculares de calidad superior, otra cosa, otro nivel. Bueno, como digo siempre, son formalidades, pero verdaderamente les agradezco el apoyo que le dan a mis videos, dado que hay gente que los mira todos los días y comenta todos los días, y bueno, el abrazo a la distancia a todos ustedes. Leyendo los comentarios, hubo uno de un amigo que no recuerdo el nombre, lo tenía muy presente, pero ahora justo me olvidé. Dado que el video que hice de la máquina de agujerear antológica mía tuvo bastante aceptación, yo no pensé que lo iban a tomar con tanto interés, pero bueno, la máquina la historia es verídica, es mía, me la regaló mi abuelo hace muchísimos años. Nada, quedó abandonada acá cuando se recuperó la propiedad. Yo este lugar lo encontré más o menos, sacando que había una máquina de cortar pasto, exactamente en las mismas condiciones, con 30 años de tierra arriba. Bueno, encontré la máquina y uno de ustedes la vio, yo hice el videito que ya vieron, pero a raíz de esos videos, uno de ustedes, un amigo, sugirió que al momento de darle mantenimiento a la máquina, lo muestre, que haga el videito desarmándola, lubricándola. Bueno, me pareció muy piola la idea. Así que ahora posiciono el celular y le damos curso a eso. Vamos a ver qué podemos hacer por esta loca vieja que está bastante seca, dado que bueno, debe tener la misma grasa que tuvo de fábrica. Y bueno, acá en el taller, en el tallercito, si bien no tengo todos los productos y todo lo necesario, creo que podemos darle un primer mantenimiento como para que empiece a girar, aunque sea un poco más liviana. Vamos a hacerlo. Bueno, ¿estamos seguros que está grabando? Sí. Ya la tenemos posicionada con una hojita de sierra. Generalmente se puede usar liquid paper, corrector, alguna fibra, puntos. Con una hojita de sierra, en este caso, me parece lo más aconsejable. Le vamos a hacer una marquita de cómo iría armada. Si bien la posición de esto es obvia, pero siempre que se desarma algo para renegar menos, conviene marcarla. ¿Por qué en este caso no me gustaría hacerle dos puntitos? Porque es aluminio, y es aluminio antiguo. No sé si por ahí con ese punto daño algo, o se desarma algo, o pasa algo. ¿Y por qué no una marca con fibra o una marca con liquid paper? Porque esto lo voy a lavar con nafta y seguramente se borre. Entonces, le hacemos en un lugar donde no afecte la estética de lo que sea que desarmemos. Le hacemos una marquita. Ya sabemos que en esta posición es donde tiene que ir armada. Bueno, ahí ya se sabe que es el lugar indicado. Perfecto. Bueno, vamos a desarmar. A ver con qué es que se desarma. Destornillador plano. Un poco grande. $6x150 creo que va. Está apretadito, ¿eh? Aflojamos siempre cruzado, por las dudas. Ahí va. Estos son destornilladores McCarthy, línea antigua, modelo antiguo. La verdad, muy recomendables.
y económicos, estaba ajustadito. Y también, bueno, y acá tenemos el último. Vamos a buscar una latita, a ver si hay. Yo dejé latitas. Latitas de aquella época, de sardina. Vamos a sacar estos tornillitos. Calorcito hoy, parece un día de verano casi. No de verano, pero primaveral. Ya empezamos a tener la temperatura desde temprano. A mí me gustan las mañanas frescas, bien frescas, pero bueno, ¿qué va a ser? Va pasando, cuando nos queremos acordar, se fue un año más. La verdad, muy contento con la aceptación de los videos, de cómo ustedes le dan valor a lo que uno hace o uno desarrolla. Está bien, están las críticas negativas también, pero a mí no me molesta que critiquen, me molesta que tengan cierta maldad algunos que ni siquiera tuvieron nunca un destornillador. Y bueno, nada, Tano, eso pasa siempre. ¿Qué va a ser? Cosas que pasan. Pero en líneas generales, en consenso, la crítica es positiva. Bueno, esto debería salir rápido. Estaba buscando algún taquito de madera para pegarle, pero me parece que no es necesario. No, vamos a hacer un poquito de fuerza. Ahí va, vamos a sacar esto. Ahí está. Bueno, observen. Tiene una junta. Motor montado sobre rulemanes. Grasa, bueno, inexistente, es barro esto. Barro y... no, ni barro, es goma. Vamos a agarrar, Tano, empecé a usar las S. No, lo que pasa es que cuando estoy en el taller es como que... Y acá está todo lo que vendría a ser el sistema del mandril. Hay que tener cuidado que no se salga nada de su lugar, dado que por ahí es difícil encontrar alguna cosita que pueda llevar, dado que esto es del año 60. Así a simple vista los engranajes se ven bien, una linda multiplicación para transformar el diámetro de este sinfín a un giro lento, pero con una fuerza terrible. Así que bueno, vamos a limpiar un poquito. Yo había preparado un poquito de nafta. Nos sumergimos. Vamos a buscar un pincelito. Acá, pincelito. Y vamos a limpiar un poco. Vamos a limpiar un poco los engranajecitos, o los engranajitos, o los engranajes, como se les llama, ¿no? Pero bueno, vamos a limpiarlo bien. La grasa vieja. Prácticamente goma. Vamos a ver dónde tiramos esto.
Bueno, ahí está. Un fierrito. Bueno. Un fierrito porque los destornilladores no se usan para esta tarea. Yo no los uso habitualmente para esta tarea, pero bueno. Sacamos un poquito más de grasa. Vamos a poner acá provisoriamente. Increíble la... Vamos a limpiar esto. Siempre con fierritos que no sirvan, que tengan dando vuelta en el taller, los guardan para estos casos de limpiar, remover grasa, todo tipo de cuestiones, mezclar pintura, bueno, cuando llegue el momento de utilizar pintura, siempre hay que guardar este tipo de cosas. Esta es una varilla empujadora de motor, obviamente de balancines. Bueno, pero con los destornilladores no. Yo recién saqué un poquito de grasa con un destornillador, pero bueno, porque estoy haciendo el video y nada, no daba para dejar la cámara filmando e irme. Pero no se usa para eso los destornilladores. Está bien, simplemente removí un poquito de grasa y la tiré ahí en la batea, pero no se usa para eso. Vamos a seguir limpiando. Creo que va a ser mejor meterle un poquito de grasa acá adentro. Ahí. Que baje. Ya gira de otra forma, pero claro, no está montado en el motor, pero bueno. Voy a devolver la aceite ahí. Esta nafta se transformó en aceite en forma prácticamente automática, y sí. Increíble. Siempre estoy usando la misma latita de los tornillos. Hay que tener cuidado con eso. Le pegamos una cepilladita. El tema de los pinceles también es importante, siempre tener un pincelito que ya no se use para este tipo de cosas, porque llegar ahí no sé si la cámara me acompaña, como cuando se decía así. Ahí,
pero ya observen cómo se empieza a ver limpio todo el sistema de giro, ¿no? El mandril. Bueno, vamos a limpiar el rulemancito de la punta de acá. Sierrita. Cambió un montón ahí, Cambió un montón. Y bueno, de a poquito va tomando forma. Ya es otra cosa, ya va quedando. Vamos a poner a resguardo las herramientas porque la nafta de hoy en día, terrible. Terrible la potencia que tiene. La otra vez fui a la Action y únicamente tenían la Infinia, no, la Infinia del IPF, la más potente, la Quantum. Buah, compré un bidón para lavar un carburador. Bueno, terminé de lavar el carburador, qué sé yo. Se me dio por limpiar las herramientas con un trapito. Un destornillador celestal perillero me lo desintegró. Menos mal que pude conseguir reemplazo. Dado que los perilleros de celestal tengo todas las épocas, todos los. Cambiaba el color de los acetatos. Acorde a la época que iba pasando, ¿no? Así que bueno. Vamos a terminar de pegar una limpiadita. Bastante básica. Pero no quería que siga trabajando con ese nivel de resequedad. Porque bueno, me gustó la idea que sugirieron de hacer el videíto mientras uno lo limpiaba, ¿no? Sí, una típica charla de taller. Así que bueno, decidí que la idea estaba piola. Armamos la cajita de reducción. Esto tiene que tener una banderita que debe haber quedado acá. Bueno, acá parece que no está. Vamos a vaciar esto. Ahí ya es otra cosa. No sé si se nota porque bueno, la iluminación también tendría que poner un poco un poco más de luz se necesita acá. Para bueno, cuando uno hace los videitos, ¿no? Bueno, vamos a limpiar esto. A limpiarnos un poco las manos porque la verdad que todo engrasado no da. Bueno.
Estaba mirando fuera de cámara qué tal girabas. Bueno, vamos a ponerle un poquito de grasa. Yo sé que no es la que no va, yo sé que no es la que no va, pero esta grasa es muy buena. Y para que empiece a tener una toma de contacto con un poco de lubricación, no me parece mal ponerle un poco de esto. Así que le vamos a poner una cantidad generosa. Dado que bueno, esto lleva en usos prolongados, la grasa tiene que ser buena porque cuando empieza a trabajar la fuerza, la grasa se transforma en aceite casi inmediatamente. Y bueno, después, si la grasa es buena, vuelve a su estado sólido, pero se transforma en líquida con la temperatura de trabajo. Así que bueno, ya me convencieron y no pensé que iba a ser tan querida la agujereadorita. Terrible máquina. Mi abuelo también, 11 años tenía. Yo tenía 11 años cuando él me la regaló y la disfruté. La disfruté mientras las mechas tenían filo, porque bueno, ya saben la historia, no voy a andar repitiéndola cada rato, pero no tenía cómo afilarlas. Tenía que ir a lo de Héctor, el bicicletero, pero tampoco podía ir con 20 mechas. Yo usaba mucha mecha, porque si bien siempre me gustó soldar, pero no tenía acceso a la eléctrica. Entonces todo lo que yo armaba tenía que ir atornillado o remachado. Atornillado, porque no tenía tampoco remachadora. Bueno, no deja de contarte. Y bueno, son historias de la vida de cada uno, que cuando uno tiene una charla en el taller, una charla de taller, se habla de eso, se cuentan esas cosas. Ponemos un poquito más de grasa y ya la cerramos y la probamos y no les robo más el tiempo. Ahí que quede bien cargadita. Vamos a guardar la grasa. Vamos a lavarnos las manos. Dar una enjuagadita. Vamos a pegar una enjuagadita a las manos, porque si no se ensucia todo, muchachos. Bueno, y ahora vamos a aparear las dos partes. Ahora vamos a parear las dos partes, como dije, si se deja, que yo creo que sí. Pero bueno. Ahí ya. Ahí estamos en la marca, coinciden las roscas, todo perfecto. Ahí ya la tendríamos. Claro, que ahora está muy limpia, ya no se queda en su lugar. Listo, buscamos la marca que habíamos hecho previamente y le damos curso al armado. Listo. La importancia de las marcas, ¿no? La importancia de hacerle la marquita. Bueno, vamos a seguir poniéndole los tornillos. Bajamos los trapos de costado. Y ya la probamos, la limpiamos. Siempre, muchachos, las manos limpias.
La grasa es complicada. Después se lleva a todos lados la grasa. Yo ahora, bueno, ya terminé, pero esto no lo hago antes de ir a un domicilio ni loco. Y cuando hago trabajos de mecánica, generalmente esos días no hago trabajos en domicilios. Porque, bueno, no me gusta llevar la grasa ni en la... Si yo de ahora me tendría que ir corriendo para algún lado, y bueno, por más que me limpie las manos, los mecánicos nos pasa eso, tenemos la grasa prácticamente ya en el color de la piel. Y va a saltar el que me dice, no, yo soy mecánico de toda la vida y mis manos son de una costurera. Y bueno, qué sé yo. Yo tengo conocidos que mandan a lavar el motor del auto primero, antes de meter la mano. Pero bueno, qué sé yo. Hay lugares que la grasa, por más que uno quiera, por ejemplo esta maquinita, si no le sacábamos la grasa vieja, ¿para qué hacemos el trabajo? Bueno, no quiero robarles tiempo, que ustedes vean cómo sé usar el destornillador, pero bueno, ¿qué va a hacer? Ya casi que la tenemos armadita, ajustadita. Ya que me aguantaron hasta acá. Y bueno, después a la noche hablamos de herramientas, ¿no? Y también voy a empezar a subir videos de los trabajos. No estoy subiendo videos de los trabajos. Y en Facebook también me están diciendo que te jubilaste ya. No, me falta todavía. Me quieren jubilar, me ven viejo. Y bueno, otros me dicen que me parezco mucho a Rosín. La verdad que para mí es un halago, porque Gerardo Rosín, un maestro, la verdad, un capo. Bueno, la limpiamos bien. Y este sería el mantenimiento de la parte motriz. Después le voy a hacer el mantenimiento en la parte eléctrica. Le voy a cambiar los carbones. Voy a comprar cable de 3x1 o 3x1,5, 3x1. Y le vamos a poner puesta a tierra también. Esta no viene con puesta a tierra, no había en aquella época puesta a tierra. Pero bueno, ya que está, la vamos a ayornar a esta época. Limpiamos un poco el banco. Y bueno, ahora la probamos. Siempre con las cosas ordenadas, las manos limpias. Ando mal de la garganta hace unos días. Siempre con las manos limpias, como decía, no me acuerdo quién, yo la verdad de política no sé, pero había uno que decía con las manos limpias. Bueno, ahí ya le podemos dar curso a la prueba. Cambió mucho, ¿no? Cambió bastante la cosita. Cambió bastante. Así que bueno, quedó. Le tengo que cambiar los carbones y ya después quedaría lista para funcionar. Bueno, ya está funcionando, ustedes ya la vieron. Les mando un saludo, les agradezco la paciencia y bueno, espero que estén bien. Gracias por todo. Nos vemos en otra charlita de Siciliano en su taller.